Amigos, en esta oportunidad vamos a insistir en fracciones. Mayor, igual o menor cuando comparamos fracciones. Por ejemplo, 5 tercios es menor que 7 cuartos. ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo comprobamos eso? Que 5 tercios es menor que 7 cuartos. Multiplicamos en aspa. 5 por 4. Y al otro lado tenemos 3 por 7. 5 por 4 es 20 y 3 por 7 es 21. Como 21 es mayor que 20, entonces 7 cuartos es mayor que 5 tercios. Nada más, así de fácil. En el otro ejemplo, 3 octavos es igual a 6 dieciseisavos. ¿Cómo comprobamos eso? Igual, multiplicamos en aspa. 3 por 16 y al otro lado 8 por 6. 3 por 16 es 48. En el otro lado 8 por 6 también es 48. Y tenemos que 3 octavos es igual a 6 dieciseisavos. Vamos a entrar a un capítulo muy importante que es fracciones decimales. A ver. Fracciones decimales. ¿Qué tenemos en fracciones decimales? Por ejemplo, 5 cienavos es 0.05, más conocido como o 5 céntimos. 21 entre 10, 2.1 o 21 décimos. 15 entre 10.000 o 15 diezmilavos será 0.0015 igual a 15 diezmilésimos. ¿Correcto? ¿Cómo sabemos la cantidad de cifras decimales que tendremos después de punto decimal? Por ejemplo, el 5 entre 100 o 5 cienavos, ¿cómo lo convertimos a un número decimal? Pero hay que recordar que una fracción se dice que es decimal cuando el denominador, o sea, el número de abajo, es un múltiplo de 10. En este caso, todas las que están acá, estas 3, 5 cienavos, 21 décimos y 15 diezmilavos, son fracciones decimales, debido a que el denominador, o sea, el número que está abajo, es múltiplo de 10, 10, 100, 1000, 10.000, etc. Son fracciones decimales. Ahora, ¿cómo convertimos esa fracción decimal en un número decimal? O sea, un número que tenga el punto decimal. Por ejemplo, 5 entre 100. ¿Cómo sería? Sería 0.05. ¿Por qué 0.05? ¿Cuántas cifras decimales tiene ese número? El 0 y el 5. ¿No? Después del punto son las cifras decimales, hacia la derecha. 0 y 5. Tiene dos cifras decimales, que es la misma cantidad de ceros que tiene el 100. ¿Entendieron? Eso es 5 céntimos. Otro ejemplo, por ejemplo, 21 entre 10 es 2.1. ¿Y cómo sé que es 2.1? ¿Cuántas cifras decimales tiene el 10? Mejor dicho, ¿cuántos ceros tiene el 10? 1. Entonces solamente debo avanzar de derecha a izquierda un punto decimal. En el caso del 5 cienavos, he avanzado dos cifras porque el denominador es 100. En este caso, 21 entre 10, he avanzado solamente una cifra de derecha a izquierda y ahí coloco el punto decimal. Por ejemplo, 15 diezmilavos sería 0.0015. ¿Y cómo estoy seguro de eso? O bien lo hago por calculadora y de otra manera sería la que vamos a explicarle ahora, ¿no? Ese número es el 15 diezmilésimos. ¿Cómo sé que es 0.0015 y no un cero más? Entonces, ¿cuántos ceros tiene el denominador? 4. Entonces, 4 cifras debe tener la parte decimal. En este caso, la parte decimal son la cantidad de cifras que tiene a partir del punto hacia la derecha. En este caso tiene 0015. Tiene 4 cifras decimales porque el denominador es 10.000. ¿Correcto? Entonces, así debe quedar. La cantidad de cifras decimales es igual a la cantidad de ceros que tiene el denominador. ¿Correcto? Pasemos a lo que ya se llaman fracciones equivalentes.
fracciones equivalentes. A ver, ¿qué son fracciones equivalentes? Fracciones equivalentes son fracciones que dan el mismo resultado, la misma división, aun a pesar que puedan tener diferente numerador y denominador. En otras palabras, por ejemplo, 3 quintos es igual a 6 décimos o igual a 12 veinteavos o igual a 15 veinticincoavos. ¿Cómo consigo una fracción equivalente? Multiplicando el numerador y el denominador por un mismo número. Por ejemplo, si a 3 quintos el numerador, que es 3, lo multiplico por 2, llego a 6. ¿Correcto? Si a 5 lo multiplico por el mismo número, por 2, entonces llegaría a 10. Entonces 3 quintos va a ser igual a 6 décimos. 3 quintos y 6 décimos son fracciones equivalentes. En otras palabras, son fracciones iguales. Por ejemplo, 5 séptimos. ¿Cómo consigo una fracción equivalente? Multiplico 5 por 4 y abajo también 7 por 4. Por lo mismo tiene que multiplicarse por el mismo número. Entonces me va a dar 20 veintiochoavos. 7 séptimos y 20 veintiochoavos son fracciones equivalentes. ¿Entendido? Quedó claro, ¿no? Fracciones propias. ¿Qué se conoce por fracciones propias? Fracciones propias, dice, son aquellas fracciones menores que la unidad. Por ejemplo, 3 quintos es una fracción propia. ¿Y cómo sé que es menor que la unidad? Cuando el denominador es mayor que el numerador. ¿Y cuál es el denominador en la fracción 3 quintos? 5. 5 es el denominador y 3 el numerador. En este caso 5 es mayor que 3, por eso es una fracción propia, o sea, menor que la unidad. ¿Eso cómo podemos representarlo? Tenemos que 3 quintos, ¿qué cosa es? De 5 partes en que está dividido el total, he tomado 3 partes. Ahí está representado en el gráfico. Es como si hubiera dividido la torta en 5 partes y yo me cojo 3 quintos, las 3 quintas partes. ¿Correcto? Vayamos ahora con fracciones impropias. Son aquellas fracciones que son mayores que la unidad. En este caso, el numerador es mayor que el denominador. O sea, 5 es el numerador, es mayor que el denominador. En este caso, vamos a tener algo diferente, ¿no? Bastante diferente. ¿Cómo representamos? A ver, ¿cuántos tercios tiene 5 tercios? 5. ¿Correcto? 5 tercios tiene 5 veces un tercio. Entonces, tengo que hacerlo en dos partes. Una parte donde agarro el total, los 3 tercios, y en la otra parte donde agarro solamente 2 tercios. ¿Cómo lo entiendo eso? A ver, 5 tercios lo puedo poner también como 1 más 2 tercios. 1 es el total, que es la parte de arriba, que son los 3 tercios que he agarrado, una parte entera. Y 2 tercios del total que he dividido en 3, me agarro 2 partes, o sea, 2 tercios. Eso es debido a que son fracciones mayores que la unidad. ¿Correcto? Fracciones mixtas. ¿Qué es una fracción mixta? Es una fracción que tiene una parte entera y una parte fracción. ¿Cómo se convierte una fracción mixta a una fracción normal? Por ejemplo, 2 enteros 3 quintos. ¿Cómo se convertirían? Diría 2 por 5 más 3 entre 5. 2 por 5 más 3 entre 5 es 13 quintos. Y esa sería la fracción, que sería una fracción impropia, porque es mayor que la unidad.